Bendiciones, mis amados. Qué bueno volver a verlos por estas sus pantallas de Don Divino Internacional en su canal YouTube, y a todos los que nos escuchan por Don Divino Play, sean todos bienvenidos en esta hermosa dispensación de la Carta de los Hechos. Hechos, la carrera continúa. Y estamos de fiesta porque hoy finalizamos, después de un año, el 13 de abril iniciamos del año 2021, iniciamos estas dispensaciones y hoy estamos a 19 de abril del año 2022, es decir, un año, 6 días. Es una bendición haber podido compartir este año formidable y en esta carta que nos ha dejado tantos códigos evangelísticos, apostólicos, códigos de reino que nos ha dado para el crecimiento de todos nosotros y para el crecimiento de todas sus congregaciones en el nombre poderoso de Jesús. Así que es de maravilla y estamos de fiesta. Y nos ha parecido propicio invitar en esta ocasión a nuestra pastora que ha venido haciendo iglesia, construyendo iglesia para todos nosotros, con grandes revelaciones, ha levantado juventudes a lo largo de sus años de pastora. Así que, amados, les presento con mucho orgullo a mi pastora María Elvis Andrade. Buenas noches, bendiciones. Bueno, es un privilegio estar acá a través de esta ventana, que así como se ve aquí una ventana, pero también lo puedo ver en el mundo espiritual como una compuerta. Usted no sé si usted ha visto una compuerta cuando la abren en una represa y sale el caudal de agua, pues así lo veo, como esta cámara representa eso, esa compuerta que el Señor abre en los cielos para que tú seas impactado por lo que el Señor tiene para ti en este tiempo. Y también es una gran responsabilidad, pastor, después de llegar al final, pero después de haber pasado antes todos esos grandes hombres y mujeres de fe que siempre te dieron una perla, trajeron revelaciones muy, muy fuertes del Espíritu. Amén. Que pues todo un año aprender y experimentar cada versículo es una maravilla, es una bendición. Bueno, pastor, aprovechemos eso de abrir estas compuertas de revelación que la tenemos a usted para que nos ofrezca todo lo que de parte de Dios tiene para hoy en este capítulo final de la Carta de los Hechos, capítulo 28. Amén. Así que amén. Nos vamos a gozar muchísimo. Mire, mi pastora, fíjense esto, y esto se lo digo a ustedes también, y esto va a ser una pregunta del cuestionario. Va a permanecer hoy, el día de mañana, no el día de hoy, el día de mañana sale este cuestionario del programa 13. Pero el programa 12 también permanecerá abierto hasta que finalicemos, anote ahí la fecha, 5 de mayo. 5 de mayo, es decir, aproximadamente 2 semanas a partir del día de mañana, porque también vamos a abrir los cuestionarios de recuperación. Es muy importante que inmediatamente llames a tu coordinador de seguimiento de escuela y que te provea de aquellas clases que faltaste, que no pudiste responder tu cuestionario, para que vayas y lo respondan. Vamos a abrir los cuestionarios de recuperación de la clase 3 hasta la clase 11. Como les dije, 12 y 13 permanecen abiertas hasta el 5 y los cuestionarios de recuperación del 3 hasta el programa número 11. Vas a tener una oportunidad de recuperar hasta 5 clases para que todos podamos, para la gloria de Dios, aprobar para nuestro currículum y para poder entrar a facultad, ¿verdad? Esta carta de Hechos, la carrera continúa. Bueno, mi pastora, sin más, vamos a dar inicio a esta hermosa dispensación, porque se trata nada más y nada menos que Pablo en Roma. Sí. ¿Cómo llegó este hombre acá? ¿Cuánto le costó? Ya lo hemos vivido a lo largo de todas estas dispensaciones y nos gozamos, pero ya el hombre llegó a Roma, pastora. Así Señor. Que vamos a iniciar en Hechos 28:11 y vamos a desarrollar hasta el final en el capítulo 31. Hechos 28:11. Pasado 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla. Antes de seguir, mi pastora, quisiera que le dijeras a todos los que están acá, ¿cuál es esta isla? Malta. Y antes de dar ese concepto, pastor, te voy a pedir unos minutos porque el Señor resaltaba 3 aspectos importantes para poder entender y profundizar los versículos siguientes. Y pues el significado de esta palabra Malta es una palabra griega que se escribe melite y significa miel. Esta isla era conocida
como la isla de la miel. Ellos eran grandes productores de miel en ese tiempo, pero también quiero llevarte al concepto que conseguí, que ese nombre significa refugio. ¿Por qué refugio? Y eso hacía que saltara mi espíritu, porque después de haber pasado todo esto, este hombre de Dios se consigue con esta isla al cual Dios lo lleva allí. ¿Por qué? Porque Dios le había preparado un refugio. Así que qué hermoso saber que después de toda tormenta, aun cuando tú crees que has perdido todo, como esta gente en el barco, Dios siempre tiene un refugio para ti. Y te quiero leer esta palabra que está en Salmos 46, 1, versión Nueva Traducción Viviente, y también te la voy a leer en traducción lenguaje actual. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Y en la traducción lenguaje actual dice, Dios es como un castillo que nos brinda protección. Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas. Él es tu castillo, tu roca fuerte. ¿Quién es ese refugio que has preparado? Nada más y nada menos Jesucristo. Amén. Te invito a entrar en Él, el refugio que el Padre ha preparado para nosotros, Jesucristo. Amén, mi pastora, el refugio. Así que podemos anotar en el chat, pastora, ¿qué le parece? Sí, señor. Anota en el chat, Jesucristo es mi refugio. ¿Cómo diría? Jesucristo es mi refugio. Así es. El segundo punto que quiero aquí acotar es cuando Pablo fue mordido por la serpiente, explicado muy bien por nuestra pastora Victoria Chacón en la dispensación pasada. Pero el Señor me traía a que resaltara la importancia de hacer justicia, ¿sabes? Cuando él recibe la mordedura de la serpiente, se levantaron muchas voces alrededor. La gente que estaba allí empezó a decir que era un homicida, que lo había alcanzado la justicia, que la justicia había llegado a él. Pero el Señor resaltaba esto porque a veces juzgamos según nuestra justicia a la forma que hemos aprendido en nuestra familia, en nuestras casas, en nuestra cultura. Pero tenemos que aprender a renunciar a nuestro derecho de hacer justicia. El apóstol lo ha explicado muy bien en las cartas, en las escuelas, cuando habla en los tabernáculos del Getsemaní. Cuando el Señor mismo, el mismo Cristo dijo, Señor, pasa de mí esta copa y que no sea como yo quiero, sino que sea a tu voluntad. Ahí él estaba renunciando a su derecho de hacer justicia. Esto lo experimentó Pablo. Y sabes que cuando esa serpiente lo muerde, él también, Dios a través de él, juzgó la enfermedad de esta isla, pastor. Porque esta isla era proveniente de allí, esta enfermedad era proveniente de esta isla de Malta. De hecho, se originaba por la leche de las cabras. Pues el Señor juzgó la enfermedad, la hechicería en esta isla a través de esta mordedura de serpiente. ¿Y cómo se representa, pastor, el símbolo de la medicina? Sí, señor. Una serpiente enrollada, ¿no? En un básculo, en un trozo de madera. Tal cual como le pasó a Pablo. Entonces, allí el Señor juzgó eso. Y por eso Pablo pudo conocer a Publio y, como lo explicó la pastora Victoria, hacer todo eso en 3 días, que les permitió a él estar 3 meses y pasar el invierno. Sí, señor, sí, señor. Realmente ha sido una bendición, una verdadera bendición. Todo lo que sucedió, la pastora decía que nos perseguía. La pastora Victoria dijo una expresión que quiero repetir: a él lo perseguía Satanás, pero también lo perseguían las señales. Así es, así es. Y el último punto, y muy importante, es que él entró 3 días de descanso en la casa de Publio. Esos 3 días les permitieron a él tener un tiempo para aclarar las ideas. Es necesario descansar, y sobre todo después de toda tormenta, aun cuando Dios te prepara un refugio para que entres en él, necesitas aprender a descansar. A veces queremos tener un ritmo de vida acelerado y queremos hacer muchas cosas para el Señor, pero es importante que aprendamos a descansar. Yo lo viví, pastor, cuando experimenté un esguince, y pues esos 21 días para mí
el Señor me enseñó que el descanso no es estar en una cama contestando las redes, viendo los WhatsApp, sino entrar en Él, estar quieto. Estar quieto es quedarse prácticamente como muerto. Solamente dedicar el tiempo de escucharle a Él, de ver, percibir el mundo espiritual y que Él pueda trabajar en tu vida y arreglar lo que necesita arreglar para que tú también puedas entonces ser instrumento de vida y ministrar a otros después de haberlo recibido tú. Amén, amén. Mi pastora, finalizando este versículo 11, dice que una vez que se montaron esta nave alejandrina, nave alejandrina dice así, el versículo 11, tenía por enseña a Cástor y Pólux, es decir, era su emblema. ¿Quiénes son Cástor y Pólux? Sí, señor pastor. La Biblia textual, cuarta edición, los menciona como los dioscuros. También se le conocen como los gemelos, los hermanos Cástor y Pólux. Esos eran hijos de Zeus, según la mitología griega, y estos eran pintados o esculpidos en las proas de los barcos como insignia. Estos representaban, de hecho, ellos eran dioses tutelares, es decir, que ellos representaban para los marineros en ese tiempo quienes los guardaban y les seguían. Entonces, pues, imagínate tú, un hombre de Dios, así como nos los ha enseñado nuestro apóstol Rocco, que a veces la religión, cuando vemos esas imágenes o esculturas, ¡ay no, el Señor reprenda! Y este hombre de Dios, aún después de haber experimentado, y podemos decir que sus pensamientos allí, después de pasar toda esa travesía que vivió en la tormenta, se vuelve a embarcar solo con el propósito de llegar a Roma. Es decir, que las voces de sus pensamientos, el trauma que pudo haber ocasionado esto, no le impidió, pastor, fueron acalladas esas voces internas y externas, y él se montó en esa nave aún con estas insignias que tenía y se fue a Roma. Sí, porque el propósito era Roma. Pues. Así es. No importa qué es lo que tenga que hacer con tal de que el propósito sea cumplido. 28:12 al 13, pastora, dice, y llegados a Siracusa, ya se embarcaron, salieron de la isla de Malta y están ya Siracusa, es la isla de Sicilia, en Italia. Estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento del sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Parece que este viento del sur por primera vez creo que tiene un viento favorable. Creo que las cosas están cambiando para Pablo a su llegada a Roma. Pastora, ¿qué significa estos vientos del sur? Sí, pastor, importantísimo aquí. Nuestra pastora Gladys hablaba el significado de lo que era Euroclidón, la tormenta que lo lleva allá. Y pues hoy quiero hablarte del significado de los vientos del sur. Aquí me ayudó mucho la pastora Olga, ¿sabes? Cuando el cuerpo está allí ayudándote a edificar, la pastora Olga hizo un estudio importante de esto y pues gracias Olga porque siempre estás allí para apoyarnos. Y pues el viento del sur también se le conoce como viento austro, representa un viento agradable, sosegador, un viento que trae paz. Esto anuncia la primavera, el crecimiento de las flores, los árboles, los frutos. Y vemos a Pablo que entendía de esto. En Cantar de los Cantares, quiero leerte esto, que dice la joven o la novia, despierta viento del norte, levántate viento del sur, soplen en mi jardín y esparzan su fragancia por todas partes. Ven a tu jardín, amado mío, saborea tus mejores frutos. ¿Qué significa? ¿Quién está diciendo esto? Aquí lo dice la joven, ¿verdad? ¿Quién es la joven? La iglesia de Cristo, no la iglesia universal, la iglesia entendida, esa iglesia que a pesar de estos 2 años de pandemia fue limpiada, se separó de la mezcla, no se detuvo, cayeron a su lado 1000, a su derecha 10,000, mas ella se mantuvo firme y está allí. Y hoy esa iglesia, con este viento del sur, le dice a su amado, ven a probar de esos frutos. Amén. Y es una palabra profética de nuestra casa recibida por el apóstol Nori, que recibía en su espíritu que este era el tiempo de esos frutos visibles. Así que, amada iglesia del Señor, quiero decirte esto
y que confirma esta palabra profética. El invierno ya pasó. He aquí los vientos del sur soplan sobre tu vida para que esos frutos visibles pueda el amado, nuestro Cristo, poder venir a disfrutar. Nada más y nada menos, el Señor es el que va a venir a ver esos frutos, que el aroma que expiden esos frutos, los colores, sean lo que traiga. Es como el aroma de su oración, que sube como olor fragante. Todo lo que hacemos para Él lo va a pesar y lo va a traer aún más a Él, a nosotros. Amén, amén, mi pastora. Bueno, sigo esta hermosa lectura, el 28, esta vez del 14 al 15, y dice, donde habiendo hallado hermanos, refiriéndose a Puteoli, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. Por fin llega a Roma el hombre. De donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Pastora, fíjese, tanto el 14 como el 15 me hace referencia. En Puteoli había hermanos y en Roma había hermanos. Pastora, ¿cómo es eso? ¿Ya había hermanos en Roma a la llegada de Pablo? Sí, señor pastor. Ellos ya habían en este tiempo recibido la carta a los romanos que él escribió en Corintios. Pues ellos sentían que conocían a Pablo porque ya lo habían leído. Pues entonces cuando escuchan que él está cerca, y ellos salieron a rendirle honores, a conocerle, a escucharle directamente. Por eso allí podían salir los hermanos a honrarle y a compartir con Pablo. Así también en donde te encuentres, si tú has tenido que salir de tu ciudad, de tu nación, has tenido que ir a otro lugar, hoy escucha la voz. El Señor te dice, Él siempre va a tener hermanos que te van a ayudar y te van a bendecir. Y tal vez no los tengas a tu alrededor, pero tú eres un hijo de Dios. Y ¿sabes qué? El Señor levanta pastores, levanta tus apóstoles, tus pastores desde aquí están orando por ti para que esas conexiones divinas que el cielo tiene se manifiesten y también para que tú seas de bendición donde quiera que estés y puedas bendecir aún a tus hermanos acá, puedas bendecir a tus hermanos donde te encuentres. Amén. Así que cobra ánimo, recuerda que el Señor está contigo y que Él tiene un propósito y no es el lugar, es lo que Dios tiene en ti, dentro de ti, que va a usar para bendecir a muchos. Amén, amén, mi amada. Qué hermoso. Hechos 28, 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Pero a Pablo, mira esta diferencia, se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Unas condiciones especiales. Sí, si podemos observar, parece que ese duro trato que había tenido de parte de los romanos que tuvo en la fortaleza de Antonia, que tuvo en Cesarea, como las cosas empezaron a cambiar muchísimo. Indudablemente este centurión evangelizado por Pablo durante esta travesía, pastora, y estas condiciones que ya Dios está colocando para que Pablo empiece a llevar su ministerio en Roma, ya empiezan a verse. Todo apunta que hubo un cambio en el trato de Roma hacia Pablo, ¿verdad? Hechos 28, 17, 20. Aconteció que 3 días después ya estaba en esa casa alquilada, esa casa en condiciones óptimas, ¿sí? Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte, cosa que hemos analizado a lo largo de estas dispensaciones. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. ¿Qué me puede decir en relación a esto, mi pastor? Importante eso, pastor. De hecho, él inicia esta carta diciendo varones hermanos. Él quería que ellos supieran que no tenía nada que la ley de Roma lo pudiera juzgar y tampoco con los hermanos, o sea, con los judíos que llamó en ese tiempo.
Entonces él explica esto, que era inocente de cualquier crimen que le acusaba y que estaba preso solo por la esperanza de Israel. Él estaba sujeto a esas cadenas. Es decir, que su propósito de llegar a Roma era el evangelio, el predicar la palabra, el llegar a ese lugar porque recibió una directriz de Dios para evangelizar y para establecer el reino de Dios en ese lugar. Bueno, pastor, así podemos entonces leer Hechos 28, 21 al 22. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti. Nos conocían, no había habido el chisme, pastora, Sí. de las otras regiones. Ni han venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero queríamos oír de ti lo que piensas. Mira esta ventana que le abrieron para evangelizar, ¿no? Porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla mal. Es decir, le abrieron la oportunidad, háblanos de lo que estás predicando. A lo largo de la carta Hechos el Origen, analizamos en varias ocasiones esas oportunidades que se le abrieron a Pedro para evangelizar a la gente. Y en este momento la podemos ver exactamente, detectar ahí. Y es una de las cosas que enseñamos como código evangelístico en esa ocasión, que tú detectes la oportunidad cuando alguien quiere oír Sí, señor. acerca del evangelio. Pero fíjate que la publicidad era mala. Siempre la publicidad que tenían ellos era mala porque a lo largo de estos recorridos de Hechos del Origen, que también lo analizamos en Hechos, la carrera continúa, observamos que donde llegaba el evangelio se formaba un alboroto. Eran permisivos para otras religiones, para otras enseñanzas y otros dioses, pero en lo que se predicaba la verdad y el camino, ahí la cosa se cambiaba. Qué tremendo. Sí, tremendo, tremendo. Una oportunidad para evangelizar. Le sirvieron la mesa allí a este evangelista que no perdía ninguna oportunidad en ese tiempo de aprovechar ningún momento para dar a conocer el evangelio. Y hoy yo te pregunto a ti, iglesia, ¿cuántas almas te has ganado para Cristo? ¿Cuántas personas has alcanzado en este tiempo para llevar a que conozcan a Jesús, el que nos cambió la vida, ese camino, verdad y vida, al cual hablaba el pastor que mencionó hace rato? Pues hoy quiero preguntarte a ti, ¿cuántos te has ganado? ¿Sabes? Este tiempo tan importante en el cual Dios nos permitió experimentar esta pandemia para que fuésemos limpiados, pero también para que recordáramos el motivo por cual estamos aquí, llevar el evangelio de la salvación. Este hombre, ni siquiera los que le acusaban enviaron algo para decir, le enviaron una carta para decir por qué lo acusaban. Sabían que no tenía fundamento. Pero Pablo, cuando escuchó eso, dijo, queremos oír de ti. Él ahí mismo preparó sus armas y empezó a hablar y testificó del reino de Dios. No habló de otras cosas, sino que les enseñó del reino de Dios. Él pudo haber hablado allí, pastor, de todo lo que pudo experimentar en esa travesía, en eso que experimentó él en la tormenta, cuántas almas se ganó, pero no, él habló del reino de Dios y lo estableció. Y hoy te quiero poner esa misión a ti, iglesia. Si te ha costado, tú puedes decir, es que no sé evangelizar, no sé cómo hacer. Pues usa estas redes, estas compuertas que el Señor ha abierto y vete al inicio. ¿Sabes? Cuando tú comienzas esto, pasas todo el chat de lo que están escribiendo y vas a ver unos iconos. Vas a ver la manito de me gusta, no me gusta, pero también ahí aprovecha de una vez, pastor, y pon me gusta si has recibido algo en el Espíritu. Y si no, también haznos la señal de que hay algo que no te gustó para preguntarle al Señor qué hacer. Pero también hay una flechita que dice compartir. Dele clic allí en donde dice compartir y ahí te van a aparecer tus diferentes redes. O si no, te salen 3 punticos y tú le vuelves a dar clic y te van a salir los iconos de WhatsApp, de Twitter. Y allí usemos esta plataforma para evangelizar. Enviemos... Tienes esa tarea de enviarle a una persona el compartir no solo este material,
las prédicas de nuestros apóstoles, las prédicas que salen, la alabanza que puede ministrar a una vida. Y si tú tienes excusa de decir que no sabes, pues hoy le voy a poner una tarea a esos jóvenes que nos escuchan y nos ven a través de esta plataforma. Hoy tienes 2 tareas. La primera es hacerlo tú, darle me gusta y compartir con tus amigos de la universidad, el liceo, tus compañeros de trabajo, gente que no conozca a Dios. Y la segunda tarea es enseñar a un adulto. Cuando yo no sé hacer algo en mi teléfono, en las redes, yo me busco a Gabo, me busco a Guille, me busco a Caroline, a Carlos, a cualquiera de ellos, yo agarro y les pido, enséñame a hacerlo y rapidito lo hace. No sé si le pasa a usted, pastor. Pues así también te quiero poner esa tarea. No solamente por ganar seguidores, sino por llegar y llevar la palabra y no solamente alcanzar 5, 6, 7, 10 millones de personas, sino de buscar aquellos que Dios tiene para este tiempo de salvación. Amén, mi pastor, amén. Fíjate que Pablo no pierde la oportunidad y dice, como bien decías, de evangelizar. En el 23 dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba, mire como le decía, y les testificaba el reino. Recordemos que está en una casa con unas condiciones especiales. Podía recibir visita al que fuera, en el momento que fuera, no tenía límites para predicar la palabra de Dios y enseñar el reino. Dice, y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos, dice el 24, asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Así que no hay que preocuparse por los que no creen, porque siempre los va a ver. Así es. ¿Sí? Pero Dios está agregando a los que sí creen, a los que tienen comezón de oír. Así que no te preocupes por los que no creen, porque también forman parte de lo que Dios nos ha dicho. La gente que no cree también te escuchará, pero lo importante son esos llamados a vida eterna. Hay bastante alrededor de tu casa, alrededor de tu familia. Hay muchos llamados a vida eterna que tú, con la palabra que tú tienes en el nombre de Jesús, que has aprendido durante estos años que has estado recibiendo palabra del Señor, esos son los objetivos del Señor. Así que no te preocupes por los que no creen. Y dicen, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y ahí estamos nosotros, pastora, los gentiles. ¿Qué me puedes comentar en relación a este tema? Interesante, pastor, pues allí los tiempos y las sazones son del Señor. Nuestro trabajo es predicar, orar y predicar, buscar esas almas y llevar la palabra de salvación a donde nos toque. Y pues si le pasó a Pablo en ese tiempo, ¿cuántos más nos quedará a nosotros? Pero como dije anteriormente, necesitamos seguir alcanzando y ganando esas almas. Pues aquí también tengo como referencia en el versículo 27, Pablo toma referencia de Isaías 6, 9, 10. Si tú rechazas a Jesús, puedes oír, pero nunca podrás entender. Si tú rechazas a Jesús, puedes ver, pero nunca percibirás el mundo espiritual. Tu corazón es y estará duro hasta tanto tú no confieses con tu boca que Jesús es el Señor y lo creas con tu corazón. Eso es importante. Por eso la palabra lo dice allí. Este mensaje está vigente, estuvo vigente cuando Isaías lo dijo, lo experimentó Pablo y aún hoy tú y yo también ese mensaje está vigente. Mucha gente no va a recibir a Cristo, pero Él conoce a los suyos y ahí, pastor, quiero danzarte una perla que he aprendido mucho de mi esposo. Él cuando vamos a hacer una toma evangelística, cuando vamos a hacer alguna actividad, cuando estamos orando por los creyentes, cuando estamos orando por la gente que se va a salvar, Él me enseñó una oración que dice, Señor,
envía a los que son tuyos. Así es. Quiero ir a llevar la palabra a aquellos que son tuyos. Que no perdamos el tiempo con los otros que no quieren aceptarte, sino llévame a aquellos que son tuyos. Amén, amén. Por eso, pastora, lo que usted dice es maravilloso. Dios nos agrega esos llamados a vida eterna en el camino. Y es por eso que en el 28, Él dice, sabed pues, refiriéndose a la profecía que hizo el Espíritu Santo sobre Él, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. O sea, Él ya está partiendo del principio que los gentiles sí van a oír. Sí, Señor. Pablo dice así, si crees o no, yo voy a seguir haciendo mi trabajo, voy a seguir llevando la palabra. Por eso habla de los gentiles, nada lo detenía. Y allí quiero traer a cotación la misión de nuestra iglesia, de nuestra casa. Y quiero que lo leas allí conmigo. Yendo, hagan discípulos a la imagen de Jesucristo, manifestando el fruto y multiplicando los dones y talentos que Dios les ha dado. Así que, aunque algunos no lo reciban, pues vamos a buscar esos discípulos del Señor y a multiplicar esos dones y esos talentos para agradar a nuestro Padre. Amén, amén. Bueno, pastora, y ya finalizando, no solamente el capítulo 28, sino además esta carta de los Hechos. Y bien interesante que el apóstol Pablo no escribe los Hechos hasta la muerte de Pablo, sino que lo deja en un siempre sucede, en un siempre se hacen los hechos, como diciendo, esta carrera continúa. Yo creo que tú debes anotar ahí, la carta de los Hechos finaliza, pero no con el fin de la vida de Pablo, Tremendo. Para decirnos a todos los hechos, tus hechos siguen, la carrera continúa. Así que Amén. Anota ahí en el chat, ¿qué te parece, mi pastor? Y me acompañas en esto. Anota en el chat, la carrera continúa. Hermoso. Mira lo que dice el 28, 29, 31 nos dice, y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció, mire, 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Jesucristo, del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimentos. Aparentemente, mi pastora, creo que Dios le aportó todo lo que Pablo necesitaba para predicar, enseñar y escribir. Amén, así es, pastor. Pablo era un hombre trabajador, pero ahí vemos la mano de Dios. Dios lo sostuvo en todo ese tiempo y le permitió aún seguir escribiendo. Y pues hoy quiero finalizar esta carta con esta palabra que está en Mateo 6, 31, 34. Así como Dios lo hizo con Pablo, en ese tiempo, Amén. en ese lugar, Amén. lo va a hacer contigo. La palabra dice en PDT, palabra de Dios. Así que no se preocupen ni digan qué vamos a comer, qué vamos a beber o qué ropa vamos a usar. La gente que no cree, que no conoce a Dios, trata de conseguir estas cosas, pero ustedes tienen a su Padre en los cielos que saben qué necesitan, que necesitamos todo esto, porque nosotros también lo necesitamos. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios le dará todo lo que necesiten. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana trae sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus propios problemas. Nuestro trabajo es enfocarnos en el reino de Dios y el Señor, que es nuestro sustento, que es nuestro refugio. Él sabe lo que necesitamos, y cuando tú te enfilas a hacer su obra, la voluntad del Padre en esta tierra, Él va a hacer esa provisión. Así que, amada iglesia del Señor, esta carta maravillosa nos insta a seguir ese camino. Así. Y como decía el pastor, los hechos continúan. Lo que hagamos hoy en este tiempo, pues pueden escribir y continuar estos hechos de salvación. Amén. Para muchos. Amén. Bueno, mi pastora, feliz porque terminamos esta carta, ¿no? Sí. Y triste, bueno, porque tenemos que terminar esta dispensación este día, de este programa número 13. Así que despídase de todas esas personas que nos ven y nos escuchan por esta cámara. Bueno, bendecimos tu vida, damos gracias al Señor
porque nos permitiste llegar al centro, el corazón de tu casa, el corazón de tu familia, el corazón de tu hogar. Y esperemos que todas las perlas que a través de estos grandes hombres y mujeres de Dios en todo este año el Señor le permitió enseñar y desmenuzar esos versículos para que no solamente sean teorías, sino que las podamos experimentar día a día y que los hechos continúen contigo y conmigo. Amén. Bueno, mi pastora, escuchen, esta carta comenzó el 13 de abril del año 2021. Sí. Y hoy estamos a 19 y los hechos continúan. Amén. Hermoso la dispensación de nuestro apóstol Lucas, que nos ha escrito dejándonos abierto la posibilidad de seguir escribiendo estas cartas. Y cumplirse, mi pastora, lo que está establecido en 2 de Timoteo 4:7. Fíjate, aquí el apóstol Pablo, en la segunda prisión en Roma, no es esta primera que narró Lucas, porque Lucas no narra en Hechos la segunda prisión de Pablo. En esta segunda prisión, Pablo ya sabe por el Espíritu que su tiempo está cerca. Y el fin está cerca. Ya está a punto de partir. Y él nos deja, ya al final de la carta, de su última carta escrita, nos deja un mensaje precioso y los quiero compartir para finalizar esta carta. Segunda de Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Wow. Eso es lo que nosotros tenemos que responder a los últimos de nuestras vidas. He peleado la buena batalla y he acabado la carrera. He guardado la fe. Amén. Por lo demás, me está guardada Amén. La corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a ti también. Amén. A nosotros también. Amén. Aquellos que guardemos la fe, que peleemos la buena batalla y acabemos la carrera. Aquellos también nos será guardada esa corona de justicia, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Y justamente, pastora, los que amamos su venida, la próxima dispensación dispuesta por nuestros apóstoles es la que habla de la segunda venida del Señor. Wow. Vamos a enseñar de 1 Tesalonicenses, clase que comenzará ya en mayo. Escuchen, recuerden que vamos a tener abiertas estas dispensaciones, vamos a tener abiertas las recuperaciones hasta el 5 de mayo, luego del cual se le darán las instrucciones para el inicio de 1 Tesalonicenses. Tenemos esta primicia en este programa 13. Comenzaremos justamente a amar a todos los que aman su venida, a aprender de su segunda venida. Amén. Y no quería finalizar esto, mi pastora, sin decirles a todos los que nos han acompañado en nuestro país, en Venezuela, que son muchos, los bendigo en el nombre de Jesús, y en especial esas tabernáculos congregacionales que se han abierto a nivel internacional. Voy a mencionar algunos, seguramente olvido otros, me disculpan, no lo tengo anotado. Saludo a nuestros pastores Carlos y Caterín Guerrero, allá desde República Dominicana, la ciudad de Santiago, Los Caballeros. Los saludo a todos los que nos acompañaron a lo largo de este año en hermoso que tuvimos en esta carta de Hechos. Saludo también a Adias Crescente en Perú, a todos los que lo acompañan, que están formando ese tabernáculo congregacional. Saludo a Cheni Gerardo Hernández, allá desde Neiva, Colombia, que nos han seguido a lo largo de este año en esta carta de Hechos. Wow, y como siempre, reconociendo el trabajo de todos los que nos han acompañado a lo largo de este tiempo, de todas las personas invitadas. Los saludo a todos porque han dejado lo que Dios le ha entregado de lo alto para el crecimiento de toda la Grey, para el crecimiento de toda la iglesia. Sé que han recibido esos códigos evangelísticos, apostólicos a lo largo, estas grandes revelaciones a lo largo de toda esta dispensación, para que sea de provecho para nosotros, Amén. Para todos los que estamos en el cuerpo del Señor. Y agradezco en especial a todo este equipo hermoso de medios que nos ha acompañado, y finalizo como todas las cartas, reconociendo ese hermoso valor agregado que ha puesto la gente de medios a lo largo de todo este año en la carta de Hechos. En la producción, Jaime Hernández. En la transmisión, Ángel Rangel. En los controles, Pascual Velázquez. En la edición, Alejandro Sosa. En la coordinación de e-learning, Miguel y Gloricar Briceño. Y en el diseño, Luis Bolívar. Amados, en el nombre del Señor, nos despedimos conociendo que los veremos en la próxima dispensación. Amén, y nos seguiremos gozando de lo que Dios tiene guardado para nosotros en el nombre del Señor. Así que los bendigo poderosamente. Amén. Bendiciones de lo alto.